tal, amigos? Estamos en este programa de los microprogramas que saca la provincia San Francisco Solano. Les anuncio que durante esta semana que viene vamos a tener algunas entrevistas y algunos temas importantes que, bueno, son temas de formación. Tendremos también una sección para hablar sobre la nueva encíclica Fratelli Tutti que nos ha regalado el Papa Francisco. Y también tenemos otra sección a mi cargo con algunas entrevistas sobre algunos temas variados, pero siempre en relación con el tema de la Sagrada Escritura. Qué importante es, por ejemplo, ya que hemos pasado el mes de septiembre, el mes de la Biblia, recordar esa frase de San Jerónimo, que quien desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Cristo. Entonces, con ese espíritu es que estamos haciendo estos microprogramas para podernos acercar, ¿no?, a ustedes y dar formación, ¿no?, como es el caso de la Palabra de Dios, y entender justamente el contexto de un libro que siempre como que nos causa miedo y que ya ve que no es un libro para temer, sino un libro para amar y para tener esperanza, ¿no? La esperanza de que el mal no tiene la última palabra, de que las cosas adversas son solamente temporales y que Dios controla la historia, ¿no? Casualmente este género literario apocalíptico es un género que ha tratado de animar, mantener la esperanza de personas que se encontraban en situaciones bastante difíciles, complicadas, para vivir no solamente su fe, sino también su existencia, ¿no? Corría el riesgo de la existencia de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender esta imagen de Cristo como buen pastor que va acompañando un nuevo éxodo. De eso se trata cuando hemos estado hablando en las sesiones pasadas sobre, digamos, el hilo conductor del Apocalipsis es el libro del Éxodo. Evidentemente, ¿no?, también hay otras figuras que van a aparecer en otro programa seguramente cuando hablemos nosotros de la mujer vestida de sol y el dragón. Aparece la imagen del Génesis, por ejemplo, ¿no?, la imagen de los primeros pasajes del Génesis. Pero bien, ahora continuando con este libro interesante del Apocalipsis, pasemos a comentar el capítulo que nos toca hoy, que es el capítulo 11. Así que yo les invito a tomar su texto de la Biblia, a tomar la Biblia y buscar el capítulo 11. En la semana pasada estábamos hablando sobre este mandato que le da el ángel al profeta de comerse un librito, ¿no?, un libro, ¿no?, que en este caso sería un rollo, ¿no?, un rollo, ¿no? Los materiales en los cuales se ha escrito la Sagrada Escritura es el rollo, el pergamino, ¿no?, enrollado, que él tiene que devorarlo y que dice que al inicio le va a resultar algo dulce, pero cuando llegue, ¿no?, a asimilarlo, el libro le va a saber como algo muy amargo, ¿no? Es algo amargo. ¿Y en qué consiste eso? Pues consiste en lo que es la naturaleza de la profecía. El profeta es aquel que recibe un mandato de Dios, pero que, si bien es cierto, las imágenes de las vocaciones de los profetas, vemos en el Antiguo Testamento, al inicio es este encuentro con lo trascendente, encuentro con una teofanía, con una manifestación imponente de Dios. Sin embargo, después este mandato de Dios le va a hacer, digamos, la vida trizas, podríamos decir, o sea, le va a costar la vida. Entonces, ese es lo dulce y lo amargo de la profecía. Lo amargo es que normalmente la gente no está de acuerdo, la gente rechaza lo que el profeta va a comunicar al pueblo. Entonces, en este caso, aquí el autor continúa esta imagen del profeta que va a ser rechazado, que al inicio es el profeta que va a tomar el mandato del Señor con mucho entusiasmo, pero que eso se va a ir transformando en algo amargo para el profeta. Entonces, ahora,
¿qué es lo que el último versículo? Permítame que le lea el último versículo del capítulo 10 para enganchar con lo que viene a continuación en el 11. En el último versículo decía, y entonces, ¿no? Me dijeron, tienes que anunciar otra vez, ¿ves? ¿Se da cuenta? Tienes que anunciar nuevamente, le dice, el mensaje profético. ¿Ves cómo lo califica? El autor del Apocalipsis se considera un profeta. O sea, el autor del Apocalipsis se considera alguien que está unido a la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo los profetas del Antiguo Testamento, que van a ser puestos en la cárcel, van a morir prácticamente apedreados, van a ser rechazados por el pueblo, él también va a padecer eso? Entonces, nuevamente dice, tienes que profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ahora con esta idea nos vamos a entrar dentro del capítulo 11. Entonces, viene una escena muy interesante donde se presentan dos personajes. Ahora, no me pregunten quiénes son porque no se sabe hasta el momento quiénes son, ¿ya? Entonces, hay cosas que no nos dan mayores detalles, podemos suponer algunas cosas, pero el autor no dice más. Dice, me dieron una caña que era como una vara de medir y dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios, del altar, y cuenta los que allí adoran. Estaba hablando como tomar las medidas del templo, ¿no? Y los que están en adoración en el templo. Pero no midas el atrio exterior del templo porque ha sido entregado a los paganos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el templo de Jerusalén había lo que era el atrio de los paganos. O sea, era la parte donde no tocaba, ¿no? La roca de la montaña, no tocaba el suelo. Entonces, hasta ese lugar podían entrar la gente que no era judía. Entonces, igual está haciendo una comparación que esta ciudad de Dios que habla no es el templo, hay un lugar que está entregado a los paganos y que van a pisotear, dice, la ciudad durante 42 meses. Siempre que te habla de 42 meses, ya es equivalente a 3 años y medio, más o menos. Entonces, este es una cifra que aparece constantemente en el libro del Apocalipsis, pero ya les dije que cuando se pone una fecha o se pone un tiempo, significa que tiene un límite. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor va a mandar una plaga por 3 días. Ya, 3 días, no más. ¿Ya? O la plaga de la trompeta tocó la tercera parte de la tierra. Muy bien, pero no toda la tierra. O sea, está hablando que el mal o el castigo, como queramos llamarle, ya es limitado. No es que daña totalmente, ¿no? O sea, todas las cosas que suceden, todas las situaciones a veces adversas, son limitadas. Es lo que dice el Apocalipsis. Tarde o temprano esto va a pasar. Va a terminar. Como la pandemia. O sea, tarde o temprano esto va a cambiar. Es limitado. Si el autor tuviera que hablar de la pandemia, te diría, pues bueno, también, esto va a durar, pues, 10 días o 20 días o 12 meses. Ya está, 12 meses. Significa que está poniendo un límite al mal. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el Apocalipsis. Entonces dice, yo enviaré 2 testigos vestidos con ropa ásperas para que comuniquen mensajes proféticos durante 1260 días. Si usted suma los 1260 días con los 42 meses, o sea, más o menos la cifra es similar. ¿Ya? O sea, y son los 3 años y medio que siempre aparecen en el Apocalipsis. Ahora, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, echarán fuego por la boca que quemará por completo a sus enemigos y así morirá cualquiera que les haga daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo
para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando sus mensajes proféticos. También tienen poder para convertir el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra cuantas veces quieran con toda clase de calamidades. Ya. Ahora nos quedamos con los dos, ¿ves? Dos testigos, no me pregunten quiénes son, porque no sabemos. Es decir, como está diciendo el Apocalipsis que uno de ellos tiene poder para decir que no llueva, no caiga la lluvia, y otro tiene el poder para convertir el agua en sangre. ¿A qué les estaba diciendo al inicio? Que el libro del Apocalipsis tiene como referencia el libro del Éxodo. Entonces, acá, o bien en la figura de Moisés, a la que se está haciendo referencia, juntamente con su hermano Aarón, o es Moisés y Elías, porque recuerden que Elías en el Antiguo Testamento, ya por orden de Dios, fue donde el rey y le dijo, no va a haber lluvia, no va a haber lluvia, ya. O estos dos testigos que están aquí mencionados son Pedro y Pablo, los apóstoles. Es decir, no sabemos, no conocemos a qué se está haciendo referencia. Lo que podemos decir es que como la escena anterior le ha dicho a Juan, cómete el librito y profetiza, ¿de acuerdo? Como estamos dentro del ambiente de la profecía, sencillamente estos dos testigos representan la figura de los cristianos que rinden culto a Dios y que también tienen el encargo de hablar en nombre de Dios. Es la acción de la iglesia de hablar en nombre de Dios, ¿no? Ahora, como digo, puede ser que esté haciendo referencia en el Antiguo Testamento a Moisés, a Elías, a Moisés, Aarón, a Zorobabel, etcétera, a otros personajes. Algunos piensan que en este caso sería Pedro y Pablo, tal vez los apóstoles que son los primeros mártires, ¿no? Uno de los primeros mártires que se les recuerda en la iglesia cristiana. Sigamos, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, ellos van a lanzar llama desde la boca, significa la predicación, ¿de acuerdo? Todo aquel que se oponga a ellos van a lanzar una llama de su boca, al abrir su boca, van a lanzar llamas porque es la palabra que están comunicando, la palabra de Dios, que es como este fuego que sale de su boca. Y van a quemar todo, ¿no? Es decir, con eso van a hacer daño, con la profecía que ellos van a anunciar, con la palabra que ellos van a dar a conocer, van a remover, van a hacer daño. Van a hacer daño evidentemente a las fuerzas opuestas, ¿no? Dice, pero cuando haya acabado de dar su testimonio, son testigos, ¿no? El monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Es decir, evidentemente, la reacción del mal se va a ir contra el testimonio de la iglesia. Entonces, todos estos testigos conmemoran a todos los mártires que han muerto víctimas de la reacción del mal contra la iglesia, contra la predicación de la iglesia. ¿Ve? Entonces dice así, y sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de los dos testigos de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor. ¿Ve? Entonces acá ya hay un problema, porque si queremos ver que estos son Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma, pero acá hace referencia de que estos dos testigos son martirizados en Jerusalén, o sea, en la ciudad donde murió Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia, ¿no? Por eso no podemos hacer ningún tipo de identificación en este caso, son como figuras simbólicas, ¿no? Dice aquí, el cual, en lenguaje figurado, o sea, está llamando a Jerusalén, se le llama Sodoma y también Egipto. O sea, la ciudad santa se ha convertido en Sodoma o Egipto. O sea, el lugar donde tienen que salir el pueblo de Israel, ¿no? ¿Ves? 3 días y medio, ¿se dan cuenta cómo aparece la misma medida, ¿no? 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas, naciones, verán sus cadáveres y no dejarán que los entierren. O sea, los van a profanar, ¿no? Los van a profanar. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte,
¿Se dan cuenta? Entonces está hablando de una reacción contra el testimonio de la iglesia. Al ver a los mártires, dirán, bueno, pues nos alegramos porque así ellos han cerrado su boca, ¿no? Y se ha acabado la profecía. ¿Te das cuenta que acá está hablando lo amargo? Esto sería lo amargo, ¿eh? Esto sería lo amargo del librito, ¿no? Primero dulce y después amargo. Lo dulce es que estos dos testigos pues están hablando, están profetizando. Lo amargo es que subió del abismo, los mató y dejaron sus cadáveres ahí en la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? El versículo 10, estarán tan contentos que serán regalos unos a otros por aquellos dos profetas que eran un tormento para ellos. O sea, la acción de la profecía de la iglesia es un tormento para muchos. Y el versículo 11, pero al cabo de 3 días y medio, Dios los levantará, les devolverá la vida, y todos los que lo vean se llenarán de miedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora viene el tema, ¿no? Todos los que han sido mártires de la iglesia, Dios los resucitará después de 3 días y medio. Y entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que decía, suban acá, ¿no? A donde está Dios. Subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En aquel momento hubo un gran terremoto, se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Todo es simbólico, ¿no? Porque dice, hubo un terremoto, se derrumbó todas las, no, 10ª parte de la ciudad, no toda la ciudad, ¿no? ¿Ya? Pasó el segundo desastre, pero enseguida viene el tercero. El ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, el reinado sobre el mundo corresponde a nuestro Señor y a su Mesías que reinará por los siglos. O sea, ahora, una vez que Dios le ha devuelto la vida a los mártires, hay una alabanza en el cielo, ¿no? Corresponde nuevamente, la gloria solamente corresponde al Señor y a su Mesías. Y entonces, miren, esta es una escena muy interesante, porque se dan cuenta que en el capítulo 4, recordarán ustedes que había esta escena de los 24 ancianos. ¿Cómo dice el Apocalipsis? El capítulo 4, ¿no? Los 24 ancianos dejaban su corona delante del trono, estaban todos los ángeles, ¿no? Y todos los seres celestiales alababan, y había 4 vivientes. ¿Se acuerdan de esa escena? Esa escena se está repitiendo constantemente. Es como si fuera una liturgia del cielo, donde hay como, está el coro, están los guitarristas, los que tocan los instrumentos de viento, todo. O sea, como una gran liturgia donde cada cosa que Dios consigue, cada logro de Dios en esta tierra es alabada en el cielo. Cada vez que hay cosas donde Dios, por ejemplo, pone su gloria aquí en la tierra, en el cielo se da gloria a Dios diciendo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerdan? Como una liturgia, ¿no? Entonces dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se habían enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el día de tu juicio, el momento de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos los profetas. Claro, los profetas que han muerto, los dos, pero que esos representan a toda la acción profética de la iglesia. Y tu pueblo santo, los que adoran tu nombre, grandes y pequeños, y destruir a los que destruían la tierra. A los que destruían la tierra hay que destruirlos, ¿no? Entonces, el versículo 19, ahí podíamos decir, para terminar, que de repente el primer Apocalipsis terminaba ahí. Porque dice, entonces, se abrió el templo de Dios, ¿no? Que está en el cielo, apareció el arca de la alianza, hubo relámpagos, estruendos y un gran terremoto y una granizada. Listo. Apareció toda la gloria de Dios. Ahora, lo que le quiero decir que el próximo programa entramos a 2 escenas
que son muy interesantes, pero que rompen toda la lógica del Apocalipsis. Parece ser que el capítulo 12 y el capítulo 13 del Apocalipsis han sido introducidos después. Probablemente el primer Apocalipsis llegaba hasta el capítulo 11. Del capítulo 4 al capítulo 11, tal vez sería el primer Apocalipsis, la primera redacción de este libro. El 12 y el 13 va a ver que es una escena totalmente distinta, pero que es, y ahora entramos a la confrontación del mal y del bien, a una lucha entre el mal y el bien, a la gran batalla entre los dos poderes. Le dejo entonces un buen inicio de semana, que esta semana les vaya muy bien, y le dejo con esta escena, con la gloria de Dios que baja del cielo y con el arca de la alianza que aparecerá nuevamente al final del libro con la Nueva Jerusalén.